Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Quien te habla el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo Los del Camino, y hoy estaremos disertando en Marcos capítulo 4 versículos 30 al 32, y el tema hoy es ¿bajo qué sombra me encuentro? ¿Bajo qué sombra me encuentro? Dice Marcos capítulo 4 del verso 30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por ser un Dios bueno, amoroso, misericordioso, paciente y benigno. Ser perdonador, ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. En esta hora ponemos en tus manos el mensaje de la palabra, pidiéndote que ilumines nuestros corazones con ella, a fin, Dios mío, de que podamos nosotros presentarnos delante de ti sin mancha por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor está hablando sobre la parábola de la semilla de mostaza, pero lo que vamos a resaltar de ella es acerca de la función que tiene todo árbol. Un árbol tiene como función dar alimento de sus frutos, dar madera o dar sombra. En los textos que leímos, habla de una de esas características. Dice que la mostaza es la más pequeña de las hortalizas de la tierra, pero una vez sembrada se hace grande, se hace la mayor de todas las hortalizas. Dice, echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En la Biblia encontramos árboles que en momentos determinados dieron sombra a personajes, y estos árboles representan diferentes estados en los que se encuentran algunos cristianos. Cada uno tiene una enseñanza y vamos a estudiarla. El primer árbol es el árbol de la higuera. En Juan 1:48 se nos habla del encuentro que Jesús tuvo con Natanael. El verso dice de la siguiente manera: le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Los israelitas tenían la costumbre de estudiar las escrituras debajo de una higuera. Miqueas 4:4 dice de la siguiente manera: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. La Biblia nos enseña que la higuera representa a Israel. Representa las tradiciones, las promesas, los mandamientos, y también representa la ley, con la que se pretendía
o con la que los judíos, los israelitas, pretendían acercarse a Dios. Este acercamiento que ellos trataron de hacer se fundamentaba en sus obras y no en la fe, tal como nos lo dice Romanos capítulo 9, verso 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Estar bajo la sombra de la higuera es estar bajo la sombra de la religión. La higuera representa la tradición, la religión. En Juan 14:6 se nos dice que el acercamiento a Dios no es por lo que hagamos, no es a través de la religión, sino de la fe en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de acercarse a Dios Padre es a través de Jesucristo por medio de la fe. No es a través de nuestras obras o de nuestros méritos. A menudo muchos cristianos sustituyen arrepentimiento por servicio. Olvidamos que servicio es una forma de adoración y de ofrenda que no es aceptada si no proviene de un corazón arrepentido. En Gálatas 3, del 1 al 5, dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, en Lucas 18, del 10 al 14, se nos habla de la parábola del fariseo y el publicano. Dice que el fariseo fue a orar al templo. O sea, era una persona que se congregaba. Dice que puesto en pie, hablaba consigo mismo. Es decir, él pensaba que estaba orando a Dios, pero lo que hacía era hablar con él. Y dice que, hablando consigo mismo, decía: gracias te doy, Dios, porque no soy como este hombre. Yo diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana. Dice que él daba gracias porque no era ladrón, injusto, adúltero, ni como el publicano que tenía a su lado. O sea, él pensaba que por sus obras él sería aceptado delante de Dios, o que podía acercarse a Dios. Y eso es lo que piensan todas las personas que creen que por sus obras pueden acercarse a Dios. Las obras son el resultado de una vida de fe. La religión consiste en hacer. Tenemos como ejemplo en la iglesia de Apocalipsis, en Éfeso, la que nos habla en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, cuando Dios le habla a través del Espíritu Santo a la iglesia, le dice que ella
había trabajado duro, tenía un arduo trabajo, había trabajado arduamente, pero tenía un problema, había dejado el primer amor. Y así hay muchos que creen que por el servicio, que por las obras pueden ganar la gracia de Dios. Pero déjame decirte que la gracia de Dios se consigue por la fe en su Hijo Jesucristo. La higuera representa a la religión. Entonces, todo aquel que quiera ganarse la bondad, el beneficio, el favor de Dios a través de las obras, está sentado bajo el árbol de la higuera, es decir, está bajo la sombra de la religión. La Biblia también nos habla de otro árbol, de otra sombra, y es la calabacera. La calabacera representa la sombra de las circunstancias. Recordemos a Jonás en el capítulo 4, del verso 5 al 9. Se nos dice que Jonás salió de Nínive después de haber predicado, y dice que acampó al oriente y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. La calabacera representa la sombra de las circunstancias. Nuestra condición espiritual marcha según las circunstancias que nos rodean. Este tipo de sombra manifiesta la rebelión que existe en nosotros, la falta de sujeción y de confianza en Dios. Si todo marcha bien, entonces alabamos, ofrendamos, cantamos y andamos alegres. Pero si algo anda mal, nos quejamos, nos enojamos, andamos tristes, deprimidos, frustrados, lloramos, no deseamos hablar con nadie. Es decir, no estamos bajo la sombra de Dios, sino bajo la sombra de las circunstancias. Tenemos como ejemplo aquel hombre rico que dice que se alegró porque sus bienes se habían multiplicado y dijo: ¿qué haré? Bueno, voy a destruir mis graneros, haré uno más grande y los llenaré, y diré a mi alma: gózate y reposa porque tienes muchos bienes para muchos años. Pero Dios dijo: insensato, hoy vienen por tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Hay gente que se goza es por las circunstancias en que se encuentra. ¿Sabe qué? La circunstancia no puede determinar lo que es la vida de fe en Dios. Tenemos como ejemplo a aquellos que murieron, aquellos cristianos que murieron en el Coliseo Romano. Morían cantando, morían alegres, alabando a Dios, y estaban en unas circunstancias extremas, unas circunstancias de muerte. Cualquiera en ese mismo estado lloraría, se lamentaría, pero los cristianos de ese tiempo alababan, adoraban a Dios en medio de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque su fe estaba amparada en Dios, estaba sus ojos puestos en el autor de la vida. La palabra también nos habla de otro árbol, o de otros árboles, como lo son los álamos y los olmos. En Oseas 4:13 dice: sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados.
debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿De qué nos habla este tipo de sombra que dan estos árboles? Nos habla de la sombra de la infidelidad. La infidelidad significa ser desleal, engañar, traicionar, transgredir. Los álamos y los olmos eran árboles cuyas hojas susurraban por la acción del viento. Era como que si ellos susurraban. Sus ramas echan raíces y en la parte superior las hojas son blancas. En las cumbres y debajo de estos árboles era donde Israel se prostituía en la idolatría. Realizaban sacrificios quemando incienso a otros dioses, tal como nos lo dice Segunda de Reyes 17 del 9 al 11. Tenemos ejemplos con lo que nos habla la palabra en el mismo libro de Oseas, como el pueblo de Israel se daba a la tarea de idolatrar a otros dioses, a Baal, a Acera, a Moloc, a Quemos, a Astoret. Todos estos dioses, Israel iba y pretendía servir a Dios, pero también servía a otros dioses. Eso se llama infidelidad. Hay muchos que están sentados en la sombra, bajo la sombra de la infidelidad. Dios manda a que se arrepientan. La Biblia también nos habla del árbol del enebro. Este árbol tipifica la depresión. Estar debajo de un enebro es estar bajo la sombra de la depresión. El enebro era un árbol usado como combustible para producir brasas de fuego. Nos habla de creyentes volátiles, impulsivos, anímicos, emotivos, guiados por sus emociones. En Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice que todo hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Primera de Reyes 19, del verso 4 al 5, se nos dice que precisamente el profeta Elías se echó a deprimirse bajo la sombra de un enebro. A pesar de las victorias que Dios le había concedido, se echó a deprimirse y a dormir. Recordemos que Elías, por su voz, había hecho detener la lluvia por 3 años y por su voz volvió la lluvia. También por sus acciones, él exterminó a 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Pero este hombre, huyendo de la reina Jezabel, se echó debajo de un enebro a deprimirse y a lamentarse. Al enfrentar las situaciones del pasado, no lo vence, sino que se deprime. Así, muchos hoy están sentados bajo la sombra de la depresión. No enfrentan por fe las situaciones que están afrontando, sino que lo que hacen es deprimirse, lamentarse y postrarse. Hebreos 6:12 nos dice que es necesaria la fe y la paciencia para heredar las promesas. Fe es del griego pisti, que significa convicción, y la paciencia viene del griego macrotsumia, que significa soporte o aguante, es decir, esperar con buena actitud. La Biblia también nos habla acerca del manzano. En Cantares, capítulo 2, versículo 3,
se nos dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Estar sentado a la sombra del manzano es estar bajo la sombra de intimidad con el Señor. Es estar a la sombra del deseado. El manzano era una planta codiciable. Da una sombra placentera que tipifica la presencia de Dios. En Isaías capítulo 4, versículo 6, nos habla de que es una cobertura protectora y que es refugio. El Señor es refugio en la enfermedad, en el problema, en la tempestad, en cualquier circunstancia que uno atraviese. Dios es nuestro refugio. Entonces, el manzano, estar bajo la sombra del manzano es estar bajo la sombra del deseado, pero también es estar bajo una fragancia. Leíamos que su nombre, la del manzano, se lo debe a su aroma, porque manzano significa fragancia. La fragancia del manzano es agradable y suave. Esto tipifica la palabra del Señor. Su palabra son espíritu, son vida, limpia y santifica. También estar bajo la sombra de un manzano es comer de su fruto. Y el fruto del manzano es dulce y alimenta. También nos habla que estar bajo la sombra de un manzano implica formación, es decir, ser formado en Cristo. Pablo dijo a los Gálatas, en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, estar bajo la sombra del manzano es estar bajo la sombra de la presencia de Dios, es estar en formación, es estar en crecimiento, es estar bajo una fragancia agradable, es estar bajo la sombra protectora de refugio ante cualquier circunstancia. En esta hora te pregunto, ¿bajo qué sombra te encuentras? ¿Te encuentras bajo la sombra de la higuera, que es la sombra de la religión, o bajo la sombra de la calabacera, que es la sombra de las circunstancias, bajo la sombra de álamos y olmos, que es la sombra de la infidelidad, o bajo la sombra del enebro, que es la sombra de depresión, o te encuentras bajo la sombra del manzano, que es la sombra de la intimidad del Señor? Todos estos árboles representan un lugar donde uno esté. ¿Bajo qué lugar estás tú? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Señor, a través de esta disertación hemos aprendido que nosotros como tus hijos no nos conviene estar a la sombra de la religión, ni depender de la sombra de las circunstancias, ni de la sombra de la infidelidad, ni de la depresión. Nosotros deseamos estar en tu intimidad, Señor, bajo tu sombra, bajo la sombra de tus alas. Tú eres Dios omnipotente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar bajo el abrigo y el amparo de tu sombra. Que podamos tener una intimidad en espíritu y en verdad contigo, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.